Magnificat anima mea Dominum. Entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace la misa? ¿Cuáles son las diferentes partes de la misa? Es bueno también saber esto. Los que tienen misal podrían seguir un poco, pero seguimos aquí. En la Santa Misa de rito romano, latino, además de una preparación que el sacerdote hace al pie del altar, podemos distinguir dos partes, de las cuales la primera, llamada misa de los catecúmenos, va desde el introito hasta el fin del credo. Del introito al fin del credo, esto le llamamos misa de los catecúmenos, que no tiene nada que ver con los catecúmenos actuales. Los catecúmenos eran los cristianos, no el lenguaje, tomar la palabra, pero los catecúmenos son la gente que se prepara al bautismo. Entonces podían asistir del inicio de la misa hasta el credo terminado. En ese momento los sacaban de la iglesia porque todavía no sabían lo de la consagración. Entonces guardamos el lenguaje, misa de los catecúmenos, pero no tiene nada que ver con estos nuevos, de que es otra cosa, ¿no? Entonces hay la misa de los catecúmenos que es una preparación, instrucción, lecturas, oraciones, enseñanza, preparación. La segunda parte de la misa, llamada misa de los fieles, a la cual podían asistir solamente los fieles, bien desde el ofertorio hasta el final, y es la misa propiamente dicha. Por eso los que vienen tarde a la misa hacen mal, pero si vienen durante el ofertorio después ya no vale su misa. Hasta el credo todavía vale su misa, aunque hacen pecado venial, al menos al de negligencia, si es culpa de ellos. Pero si viene después del credo ya no vale su misa. Sí. Entonces la segunda parte va del ofertorio hasta el final. En ella podemos distinguir también tres momentos principales. La preparación de la materia para el sacrificio, desde el ofertorio hasta el prefacio. Entonces, desde el ofertorio hasta el prefacio es primera parte de la misa. Después, la renovación del sacrificio mismo del Calvario, del prefacio al Pater Noster, del prefacio al Padre Nuestro, y después la participación en el sacrificio desde el Padre Nuestro, la comunión y el final de la misa. Entonces, en la misa hay dos partes principales, podemos decir: misa de los catecúmenos, la preparación, del inicio hasta el credo terminado, y la segunda parte del ofertorio hasta el final de la misa. En la misma misa de los fieles hay tres partes: el ofertorio, del ofertorio hasta el prefacio, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Después tenemos el canon de la misa hasta en Pater Noster, y después hay la participación, la comunión y la bendición final. Un protestante dijo: nosotros no creemos, pero si eso fuera nuestra fe, no saldríamos de la iglesia. Es tan hermoso de saber que Cristo baja del cielo, Cristo hace presente su sacrificio, no es cualquier cosa. Y hoy, por desgracia, muchos católicos no saben qué es la misa. Por eso la misa fiesta, la misa banquete, la misa aplauso, la misa grito, guitarra, o no sé qué. No, señores, es algo más, algo más. Leí en un libro una historia muy interesante. Había un pastor protestante en Europa, visitaba antiguas iglesias católicas, ¿no? Y los niños son preguntones, son filósofos. Preguntaba mucho el niño: papá, ¿esto qué es? Tal cosa. ¿Esto es el altar? ¿Esto para qué? ¿Y esta caja sobre el altar qué es? El sagrario. ¿Y qué es esto? Ve ahí, pon que los católicos los santísimos sacramentos. ¿Y esto qué es? Es cuerpo de Cristo vivo entre ellos. ¿Y esta lámpara qué es? Es para decir que Cristo está ahí presente, etc. Muchas preguntas. Y el niño quedó asombrado. Después fueron a un templo protestante. Papá, ¿y dónde está el sagrario? No tenemos. ¿Dónde está la lámpara? No tenemos. Vámonos, no está aquí el Señor. Vámonos, no está aquí el Señor. Y es verdad, es verdad. Nosotros no tenemos que imitar a los protestantes, que es un cristianismo pobre, un cristianismo falsificado, un cristianismo inventado por Lutero.
el precursor del anticristo, pobrecito de él, hinchado de un orgullo monstruoso, este pobre Lutero, ¿no? No, la misa es el sacrificio de la cruz. La misa es el sacrificio de la cruz. Y dichosos sí la tenemos, y dichosos también. Y por esa razón, de hecho, en el pasado los católicos hacían tantas bellas iglesias, altares, retablos, pinturas, todo elevaba hacia Dios, ¿no? Los ornamentos. Una vez estábamos celebrando misa con el padre Novak. El padre Novak celebraba la misa, yo confesaba. Y un señor, en paz descanse, muy piadoso este hombre, en paz descanse, ya murió hace 2 años casi, había pagado, no sé, casi $500 y más, hacer una casulla bella con la Virgen de Guadalupe en la espalda, ¿no? Algo muy hermoso. Y yo veía a la gente, yo comenzaba ahí, pero se veía, estaba cerca, ¿no? Qué bella, qué bella, qué bella, decía la gente. Y eso eleva hacia Dios. El incienso, el canto, el rito, los ornamentos, y le van hacia Dios. No estamos jugando, es para Dios. Santo cura de Ars, que realmente era pobre de pobre, no tenía nada. Hasta el punto que la señora que, digamos, hacía la sed en su casa, tenía que esconder una camisa o dos porque daba a todos los pobres, ¿no? Y bien, cuando iba a estas tiendas de artículos religiosos, y cuando veían su sotana remendada, vieja, su zapato viejo, etc., el vendedor le mostraba la cosa más barata, la más sencilla, porque es que no tiene dinero ese padre, y el santo decía, algo más bello, mostraba algo un poco más carito, más bello, más... Pero padre, disculpe hijo, no mira mi sotana, mire, para Dios lo mejor, para Dios lo mejor. Y los que dicen, pero mejor darías eso al pobre, pero también el pobre que trabaja, el costurero, el pintor, la cosa que también gana su dinero, no es que hace trabajar todo. Cuando se hace una catedral, una iglesia, cuesta mucho dinero, pero todo un pueblo trabaja y gana su vida con esto, ¿no? Entonces hay gente así que tiene sus pretextos, ¿no? Continuamos, muy, muy hermoso todo esto, muy hermoso. ¿Qué se hace durante la preparación al pie del altar? Entonces vamos ahora a ver las diferentes partes. La primera parte, preparación. ¿Qué se hace durante la preparación al pie del altar? Y bien, durante la preparación a la Santa Misa, el sacerdote, consciente del acto sublime que está para realizar ofreciendo a Dios la víctima divina, siente la necesidad de purificarse. Por eso, de pie ante el altar, recita el Confiteor, el Yo pecador. Confiteor de Omnipotenti, confía a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María. Sube arriba. Bienaventurado San Miguel Arcángel, a San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro, Pablo, a todos los santos, de vos hermanos que pequé, mea culpa, mi amor. Entonces, a Dios, a la Virgen, San Miguel, San Pedro, San Juan Bautista, último santo que predicó la penitencia, San Pedro, San Pablo, las dos columnas de esa romana, y después los hermanos. ¿Por qué todo esto? Porque cuando yo peco, ofendo a San Miguel Arcángel, que es el vencedor del demonio, ofendo a la Virgen, porque ella sufrió más que nadie al lado de Cristo, y con Cristo por nuestra salvación. Ofendo también, de cierto modo, hago el contrario de lo que predicaba Juan Bautista. Entonces ahí reconozco que también a él, y cuando yo peco, debilito la iglesia cristiana, católica, universal, cuya columna son San Pedro y San Pablo. Bueno, entonces, son oraciones preparatorias de, de arrepentimiento, de purificación, claro, de los pecados veniales. Este confiteor no es para el pecado mortal, cuidado. Es decir, una persona que está en pecado mortal, resiste ese yo pecador, ya estoy absuelto, no, tiene que confesarse. Esto es para los pecados veniales, las imperfecciones. Entonces, el sacerdote siente la necesidad de purificarse, por eso de pie ante el altar resiste el yo pecador, con el que pida a Dios perdón de sus pecados, faltas, negligencias, etc., los pecados veniales. Y como también los fieles deben ofrecer el divino sacrificio, también ellos hacen después del sacerdote la misma confesión. En rito tradicional hay 2 veces yo pecador.
el sacerdote y de los fieles. En lo nuevo todo mezclan. ¿Sí? ¿Qué se entiende por misa de los catecúmenos? Bueno, ya lo dijimos, es la primera parte al cual los no bautizados, los que se preparan el bautismo, participan. La misa de los catecúmenos era antiguamente la parte de la asamblea de los cristianos en que podían intervenir o participar los que no habían recibido todavía el bautismo. En esta parte se alternan las oraciones, hermoso, las oraciones que constituyen una educación práctica del alma cristiana. El introito son las primeras oraciones que empiezan el misal. Allí da el tema de la misa, si es de penitencia, si es de alegría, si es de resurrección. Son textos sacados de la Sagrada Escritura, ¿sí? Introito empieza ahí. El Kyrie, 9 veces, bien se alternado 3 veces se pide a Dios Padre, Kyrie eleison, a Dios Hijo, Cristo eleison, y al Espíritu Santo, Kyrie eleison. Entonces, 9 veces se alternando, y cuando esto es cantado todo un pueblo, realmente hace llorar. Y hay diferentes tonos también. El Kyrie, el Gloria, el himno de los ángeles, es un himno trinitario. Habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y después habla también colecta. La colecta es la oración del día que hace el sacerdote. Entonces junta todas las intenciones de los fieles y de la iglesia, se presenta a Dios Padre, la oración del día, muy hermosas oraciones, ¿no? Y después tenemos la colecta, el gradual, entre la lectura de la epístola y el evangelio, tenemos el credo y claro, tenemos las lecturas, las enseñanzas, lectura de la epístola, de las cartas, de los profetas y santo evangelio y el credo. A todo esto pueden asistir los fieles. Y en las fiestas, en los domingos, normalmente hay también un sermón que anima a los cristianos a sacar provecho y entender mejor estas lecturas del evangelio. Nada impide a los fieles servirse de los diversos elementos de esta parte de la misa con cierta libertad, deteniéndose, por ejemplo, sobre aquel que más profundamente les ha impresionado y que más abundantemente nutre su alma. Por ejemplo, una persona quiere arrepentirse, quiere pedir misericordia, quiere realmente cambiar de vida, el Kyrie eleison, si pone todo su corazón, es una oración extraordinaria. Señor, ten piedad, misericordia del pobre pecador que soy. Kyrie es griego, de hecho, es griego. Kyrie eleison, Señor, ten misericordia, eso significa. Christe eleison, Cristo de Dios, hecho hombre, ten misericordia. Kyrie eleison, Espíritu Santo de Dios, ten misericordia. Y el credo, dijimos, se reza en los domingos, las fiestas, grandes fiestas de primera clase, los demás no se rezan. Esto es misa de los catecúmenos. Ahora, aunque sean catecúmenos, no se sacan de la iglesia. No se sacan, quedan en la misa. No pueden comulgar todavía, pero no se sacan. ¿Por qué? Y porque en los primeros siglos había calumnias contra los cristianos, de los filósofos perdidos, de los anticristianos, que decían que los cristianos mataban gente, comían carne humana, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por eso los sacaban, pero una vez que... Por eso, de hecho, entre paréntesis, en el Evangelio mismo hay muy poco sobre la Eucaristía. ¿Por qué? Porque rápidamente habían acusado a los cristianos de crímenes terribles que no tenían. Bien. Otra pregunta. ¿Por qué motivo se prepara la materia para el sacrificio? Todo cuanto ha de tener parte en el sacrificio que vamos a ofrecer al Señor, conviene que sea separado del uso profano y reservado para Dios. Entonces se ofrece a Dios con oración especial. Por tal motivo, el pan y el vino que por la consagración se han de convertir en el cuerpo o sangre de Cristo, son reservados al Señor con un primer ofrecimiento y una primera bendición. Se reserva a Dios esto. Esto nos invita también a nosotros que debemos asociarnos al sacrificio de Cristo, alejarnos de los pensamientos, afectos mundanos y recogernos en el Señor, deseosos de pertenecerle solo a Él. Entonces nosotros también tenemos que dejar lo del mundo, preocupaciones, etcétera, de lado, consagrarnos al Señor.
¿Y qué dice en el ofertorio de la misa? ¿Qué oración hace? Algo extraordinario. Que Lutero detestaba esta oración que voy a decir ahora. Recibe, Dios Padre Santo, esta inmaculada hostia, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, Dios mío, vivo verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías, y por todos los presentes, fieles, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí ellos sirva para la salvación eterna. Entonces, aquí está en este catecismo ilustrado, página 15, esta imagen. Entonces, la misa se ofrece a Dios Padre, la gloria de Dios. La misa ayuda a los de la tierra, y como el agua apaga el fuego, así la misa apaga el fuego del purgatorio. Por eso se reza por los pecados, ofensas, negligencias, necesidades del sacerdote, de los fieles presentes, ausentes, salvación de vivos y difuntos. Lutero tenía insultos infernales contra esta oración, y por desgracia esta fue eliminada de la misa. Una lástima, una grandísima lástima, sí. Entonces la misa es un sacrificio. Aquí lo dice esta oración. De hecho, Lutero lo dice. ¿De dónde viene el sacrificio? De esta oración. Otra pregunta. ¿Qué ritos sagrados rodean la consagración? Entonces, después del ofertorio, oraciones muy hermosas, muy bonitas, y bien llegamos al, ¿cómo se llama? Digamos, al corazón mismo de la misa. Pero veamos, mira, un poco más esta oración. Entonces, después del ofertorio, el padre va a poner un poco de vino en el cáliz, una gota de agua, que dice esto: oh Dios, hace la cruz sobre el agua que va a derramarse con el vino. Oh Dios, que maravillosamente formaste la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste por la redención, haznos por el misterio de esta agua y vino participar de la divinidad de aquel que se dignó a hacerse participante de nuestra humanidad, Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que Dios como es, contigo reina el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Después, ofrecimiento del cáliz. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, implorando de tu clemencia que llegue en olor de suavidad hasta el acatamiento de tu divina majestad, para nuestra salvación y la del mundo entero. Te ofrece ese cáliz por nuestra salvación y la del mundo entero. Entonces la misa protege incluso a los paganos. Al mundo entero se pide en nombre de Cristo. Como el Viernes Santo se reza por toda la humanidad. Ofrecimiento del sacerdote de los fieles. Recíbenos, Señor, animados de un espíritu humilde y de un corazón arrepentido. Tal efecto produzca hoy nuestro sacrificio en tu presencia, que del todo te agrade, oh Dios y Señor nuestro. Después, mira la cruz, invoca el Espíritu Santo. Ven, oh Dios santificador, omnipotente, eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado para gloria de tu santo nombre. Bendición de las ofrendas, ¿no? Del pan y del vino. Después se reza el salmo, el lavabo. El lavabo es un salmo que reza, el salmo 25. Lavaré mis manos entre los inocentes y me pondré, oh Señor, al servicio de tu santo altar, haciendo resonar cánticos de alabanzas, pregonando todas tus maravillas. Amo, Señor, la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. Ese, por muy bello que fue el templo de Salomón, bien es poca en comparación de una humilde capilla donde es el Santísimo Sacramento. Sí. Pero por eso los católicos hacían estas bellas iglesias para seguir lo que dice el Salmo, etc. Después de este Salmo hay otra oración muy hermosa a la Santa Trinidad. Recibe, Trinidad Santa, esta oblación, cuerpo sangre, lo que va a ser cuerpo sangre de Cristo. Recibe, Trinidad Santa, esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de nuestro Jesucristo, y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María,
del venturado San Juan Bautista, de los santos apóstoles, San Pedro, San Pablo, y de estos, cuyas reliquias están allí, de estos y de todos los santos, para que a ellos les sirva de honor y a nosotros nos aproveche para salvación, y se dignen interceder por nosotros en el cielo, aquellos de quienes hacemos memoria en la tierra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y después se voltea, besando el altar, tomando la paz de Cristo. Cada vez que ves al altar, el altar representa a Cristo. Orad, hermanos, a fin de que mi sacrificio y el vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. ¿Y qué contestan los fieles? El Señor recibe de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro provecho y de toda su santa iglesia. Sí. Y después hace otra oración llamada secreta, una oración especial de la misa del día. Después se eleva la voz y dice, per omnia secula seculorum, amén. Y allí el himno por excelencia, el prefacio. Juan Sebastián Bach decía, yo daría toda mi obra musical con tal que yo fuera el autor de este himno, del prefacio de la misa. Es algo hermosísimo. Y después finalmente termina toda esta oración con el santo, 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 canto de los ángeles, y después pasamos lo que llamamos el canon de la misa, la regla de la misa. Este canon de la misa viene de los primeros siglos. Veamos ahora esto. ¿Qué ritos rodean ahora la consagración? Entonces, del canon hasta el Padre Nuestro, esto es el centro, el corazón de la misa. ¿Qué ritos sagrados rodean la consagración? Antes de la consagración, inmediatamente después del prefacio, el sacerdote y nosotros con él, el sacerdote pone, por así decirlo, sobre el altar todas las intenciones por las cuales quiere ofrecer la víctima divina, e implora luego a la corte celestial, a la Virgen y a los santos que vengan a rodear el altar sobre el que se va a renovar el sacrificio de la cruz. Mire lo que dice. Te pedimos bien, pues humildemente te rogamos, oh Padre clementísimo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que recibas y bendigas estos dones, hace la cruz, estos dones, estas ofrendas, estos santos y puros sacrificios, y que te ofrecemos en primer lugar por tu Santa Iglesia Católica, para que te dignes darle la paz y guardarla, unificarla y gobernarla en toda la redondez de la tierra, juntamente con tu siervo el Papa, dice el nombre del Papa, de nuestro obispo, el nombre del obispo de la diócesis, y todos los que profesan la verdadera fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus siervos y tus siervas. Aquí dice el nombre de la intención de la persona que pidió la intención de la misa. Intención ministerial, porque la misa es mucho más que la intención pero dos aquí cita el nombre de la persona, de la familia o de la persona por quien reza la misa. Acuérdate también de la persona por quien reza, el sacerdote. Acuérdate de tus siervos, siervas, los nombra, y de todos los circunstantes. ¿Qué son los circunstantes? Los que están rodeando alrededor, circunstare. Entonces, el hecho de estar presente, y bien, hay oración especial por ti presente. No es poco. Acuérdate de todos los circunstantes cuya fe y devoción te son conocidos y por los que te ofrecemos, o que ellos mismos te ofrecen, es el sacrificio de alabanza, por sí y por todos los suyos, por el rescate de sus almas y por su salud y bienestar corporal. Y también te tributan sus homenajes a ti, Dios Padre, vivo y verdadero. Después, como conmemoración de los santos, unidos por la comunión de los santos y celebrando el día sacratísimo, por ejemplo, de la resurrección, Pentecostés, etc., de la resurrección, por ejemplo, de nuestro Jesucristo en la carne, honrando primeramente la memoria de la gloriosa Virgen siempre María,
de San José, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, y después dice Tadeo, Lino, Clemente, son primeros papas, ¿eh? Lino, primer papa, Clemente, segundo papa, Sixto, Cornelio, otro papa, Cipriano, San Cipriano, obispo mártir, Lorenzo, San Lorenzo, el diácono mártir, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y todos los santos. Te pedimos, por sus méritos de intercesión, nos concedas ser fortalecidos en todo con el auxilio de tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Otra oración, te suplicamos, Señor, ahí maravilloso. Te suplicamos, pues, Señor, recibas propicio esta ofrenda de nuestra humildad, el cuerpo de Cristo, que es también la de toda tu familia, de la iglesia. Te la ofrecemos también por los que te has dignado regenerar, el día de Pascua dice esto, regenerar con el agua y el Espíritu Santo, los recién bautizados. Dándoles el perdón de sus pecados, te pedimos, Señor, que pasemos en paz contigo los días de nuestra vida, que nos veamos libres de la condenación eterna. Pedimos ser libres ¿de qué? De la condenación eterna, y seamos por ti incluidos en el número de tus escogidos. La cual, y después ahora ya se acerca la consagración, la cual ofrenda suplicamos, oh Dios, te dignes ordenar, sea bendecida, hace la cruz sobre ella, bendecida, aprobada, confirmada, razonable y agradable, de suerte que se convierta para nuestro provecho en el cuerpo y sangre de tu muy amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y después va a tomar la hostia, el cual, en el rito tradicional, es diferente. Mire cómo son las letras grandes. Se no narra, hace otra cosa, consagra. Dice, el cual la víspera de tu pasión, toma el pan en su mano, tomó un pan en sus santas, venerables manos, y levantando los ojos al cielo, mira ahí la cruz, en dirección a ti, oh Dios, su Padre omnipotente, dándote gracias, lo bendijo. Entonces aquí el Padre bendice la hostia. Lo bendijo, lo partió, o lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él. Y ahí cambia de tono, hoc est enim corpus meum. Esto es mi cuerpo. Y directamente hace reflexión para decir que hay Cristo está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La hostia consagrada es Dios presente. Y dice a voz baja, de igual modo al terminar la cena, tomó también este precioso cáliz en sus santas y venerables manos, dándote de nuevo gracias, lo bendijo y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él. Y ahí cambia de tono. Porque este es el cáliz de mi sangre, del nuevo y eterno testamento, misterio de fe, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Y hace reflexión directamente. Y al hacer reflexión dice, hagan cuantas veces hicieres esto, hacedlo en memoria mía. Entonces aquí esta doble consagración significa la inmolación de Cristo. Claro, Cristo ya no muere, lo hemos dicho, pero eso realmente, Cristo murió y aquí está su cuerpo, aquí está su sangre, por nosotros. Y después sigue haciendo oraciones muy, muy hermosas, conmemoración de la pasión, resurrección, ascensión, por lo cual dice, oh Señor, acordándonos a nosotros tus siervos y tu pueblo santo, así de la dichosa pasión de tu mismo Hijo, y Señor nuestro Jesucristo, como de su resurrección del sepulcro, de su gloriosa asunción a los cielos, ofrecemos a tu majestad, de entre tus dones y dádivos, una hostia pura, otra vez bendice, hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada, pan santo de vida eterna y cáliz de perpetua salvación.
sobre los cuales ofrendas dignas mirar con ojos favorables y semblante apacible. Mira esta ofrenda que te ofrecemos, cuerpo de tu Hijo. Aceptarlas como tuviste a bien aceptar los dones de tu siervo, el inocente Abel. Aquí hace alusión al sacrificio de Abel el justo. El sacrificio de nuestro patriarca Abraham. Así como también el que te ofreció tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio aquel santo, hostia inmaculada. Melquisedec es el rey sacerdote de Salem, delante de quien fue Abraham cuando liberó su sobrino Lot en la guerra. Entonces este sacerdote rey ofreció pan y vino, símbolo de lo que va a ser Cristo, ¿no? Humildemente explicamos, oh Dios Todopoderoso, que mande transportar estas ofrendas por manos de tu santo ángel a tu altar celestial, que eso suba al cielo. Cuerpo de Cristo suba al cielo, hasta el acatamiento de tu divina majestad, a fin de que todos cuantos, comulgando en este altar, recibiremos el santo cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de sus bendiciones y gracias celestiales. Entonces, todo lo que comulgamos, seamos llenos de tus bendiciones y gracias celestiales. Y después, memento de los difuntos, oración por los difuntos. Acuérdate también, Señor, tus siervos y siervas. Y aquí da el nombre de los difuntos por el cual se reza o se ofrece la misa. Que nos han precedido con la señal de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, oh Señor, y a todos los que descansan en Cristo, rogamos te los coloques en el lugar del refrigerio, a la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, queridos hermanos, otra vez miremos esta imagen. Y bien, como el agua apaga el fuego, así la Santa Misa da refrigerio, alivio a los difuntos. En cada misa hay difuntos que salen del purgatorio. Hay cada misa, no es cualquier cosa. Todo esto es en la misa. Y todas esas oraciones, el sacerdote las hace en silencio. Ahora es bueno que usted sepa de qué se trata. Y al unir su corazón a lo que pasa al altar, usted también reza. No es que usted va a hacer. Última oración antes del Pater Noster, dice: oración por nosotros los pecadores, después de los difuntos, por los pecadores. También nosotros, tus siervos pecadores, que confiamos en la abundancia de tu misericordia, dígnate darnos participación y entrada con tus santos apóstoles y mártires, con Juan, Esteban, Matías, Esteban el diácono, Matías el apóstol, que tomó el lugar de Judas Iscariote, Matías, Bernabé, colaborador de San Pablo, Ignacio, el tercer obispo de Antioquía, martirio del año 107, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, unas santas mujeres también, Felicidad, Perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia de la resurrección, es una santa que celebra el día de Navidad, Anastasia, y todos tus santos, en cuya compañía te rogamos nos admitas, no en atención a nuestros méritos, sino por tu gran misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y después va a hacer la pequeña elevación, que como eleva aquí, que nuestras oraciones suben al cielo. Entonces toma el pan, entonces descubre el cáliz, hace una reflexión otra vez, toma la hostia, dice: por Él, por Cristo, por Él y con Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, Omnipotente, en unión del Espíritu Santo, todo gloria y honor. Él levanta, pequeña elevación. En este momento la corita toca la campana, y significa aquí la primera parte del corazón de la misa se termina, pasamos al Pater Noster. En este momento levanta la voz diciendo: por los siglos de los siglos, amén. Per una secula seculorum, amén. Y después va a rezar: oremos, teniendo en cuenta la orden del Señor y aleccionados por el Divino Maestro, nos atrevemos a exclamar: Pater Noster. No dice Padre mío, Pater Noster. Yo les aconsejo
de leer, analizar en Catecismo San Pío X la oración del Padre Nuestro. Es una maravilla. Una vez hizo todo un retiro sobre el Padre Nuestro de este Catecismo, es una maravilla. Te explica realmente palabra por palabra las peticiones del Padre Nuestro. Entonces dice el Pater Noster, y después de terminar el Padre Nuestro, los fieles contestan, mas líbranos del mal, líbranos del malo, amén. Y hace otra oración que explica el Pater Noster. Fíjense, ¿qué dice? Líbranos, Señor, de todos los males, pasados, presentes y futuros. No es poco. Por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, de tus bienaventurados apóstoles San Pedro, San Pablo, San Andrés y todos los demás santos, danos bondosamente la paz en nuestros días, a fin de que, asistidos con el auxilio de tu misericordia, estemos siempre libres de pecado y al abrigo de cualquier perturbación, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, etc. Y después aquí toma la hostia otra vez y va a hacer la señal de la cruz sobre el cáliz. Pax Domini sit semper vobiscum. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Paz, tranquilidad al orden. Y con tu espíritu. Y bien, después rompe un pedazo de la hostia y va a mezclarlo con la sangre de Cristo. Que esta mezcla de los elementos consagrados del cuerpo y sangre de nuestro Jesucristo nos aproveche a quienes la recibimos para la vida eterna. Que eso sirva para la vida eterna. Amén. Y después 3 veces Cordero de Dios, Agnus Dei, y después hace 3 oraciones más. El sacerdote hace 3 oraciones más. No sé en la moderna que hay una o nada, ¿qué? ¿Hay todavía o ya no da? Cordero de Dios, y después ¿qué hay? No, eso oye, aquí lo dice 3 veces. No, eso lo dice el cuerpo y la sangre de Cristo van a venir para la vida eterna. Entonces, aquí concretamente las 3 fueron eliminadas, queda últimas nada más. Entonces, aquí hay 3 oraciones. Pero regreso al catecismo. Entonces, ¿qué ritos sagrados rodean la consagración? Leí todo, ¿no? Ahora veamos un poco en síntesis. Antes de la consagración, inmediatamente después del prefacio, el sacerdote y nosotros con él, eso se pone, por decirlo así, sobre altar todas las intenciones por las cuales quiere ofrecer la víctima divina, implorando luego a la corte celestial, a la Virgen y a los santos que vengan a rodear el altar. Entonces, San Crisóstomo dice, hubo un santo que vio ángeles alrededor del altar. Claro, es algo, no es cualquier cosa lo que pasa en la misa. Luego la consagración pone sobre el altar la víctima divina, hasta 2 veces entreveradas por recuerdo de los difuntos. El sacerdote, juntamente con nosotros, la ofrece al Padre Celestial, invocando sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones divinas, simbolizando por fin su ofrecimiento con el gesto de la pequeña elevación inmediatamente antes del Pater Noster. ¿Cómo se desarrolla la última parte de la misa? Estamos ya por terminar. La última parte de la misa comienza con la recitación del Pater Noster, la oración por excelencia. Un día un protestante me dijo, el Padre Nuestro, una oración entre otras. No, señor, es la oración por excelencia. Ninguna supera el Padre Nuestro, así de sencillo. Yo no excluyo que uno improvise una oración de vez en cuando o algo, pero sinceramente dejar las oraciones hechas por los santos y por Cristo mismo para decir lo que uno quiere, no es correcto. El Padre Nuestro contiene todo. Una vez hice un retiro sobre el Padre Nuestro. Está en internet, en nuestro canal FSP Costa Rica, ahí está. Y bien, lean esto, aquí también está explicado el Padre Nuestro punto por punto. Entonces, el Padre Nuestro no es cualquier oración. ¿Cómo se desarrolla la última parte de la misa? Después del Pater Noster. La última parte de la misa comienza con la recitación del Pater Noster, en el que pedimos a Dios nuestro pan de cada día, con un poco de queso, jamón también. Todo está incluido. El pan es lo que alimenta, ¿no?
no solo el pan material, también el espiritual. No solo el pan material, sino el pan espiritual, que es por excelencia la Sagrada Comunión. El pan espiritual, santificante, la Sagrada Comunión, por la que se participa del modo más perfecto en los frutos del sacrificio. Por eso, que hermanos, cuando asisten a misa, en la medida del posible, no dejar de comulgar para nada. Haga un esfuerzo de ir temprano, confesarse si necesario, comulgar. Y cada vez les dije, el pecado venial, un pequeño enojo, una pequeña mentiría, un pequeño robo de 5 pesos, no es pecado mortal, no es bien, claro, pero esto no te separa de Dios todavía. Si te arrepientes, te corriges, esto no te impide la comunión, ¿sí? Solo el pecado mortal impide la comunión. Pero si sin estar confesión, vayan antes, otros días, pero no dejen la comunión. No es cualquier cosa, es Dios que recibimos. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, ni más ni menos. Entonces, en el Padre Nuestro no solamente pedimos el pan de cada día, también el pan por excelencia, la Sagrada Comunión, por la que se participa del modo más perfecto en los frutos del sacrificio. Por eso es conveniente comulgar junto con el sacerdote, si no siempre de modo sacramental, al menos espiritualmente, es decir, deseando alimentarse de Jesús, preparándose para ello con las sustanciosas oraciones que preceden en el misal a la comunión del sacerdote. Entonces, ¿qué oración hace el sacerdote? Y bien, después de Cordero de Dios 3 veces, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, el sacerdote hace 3 oraciones. 3 oraciones. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No te fijes en mis pecados. Otra vez, ¿no? Señor, misericordia, soy pecador, ¿no? No te fijes en mis pecados, sino en la fe de tu iglesia, a la cual dígnate pacificar la iglesia, poner paz en la iglesia, pacificarla e unirla conforme a tu voluntad. ¿De dónde viene la división, el cisma, la herejía? No de Dios, sino del diablo. Entonces pedimos que Dios digne pacificar la iglesia y unirla conforme a tu voluntad. Tú que vives reñas por los siglos de los siglos. Amén. Primera. Segunda oración. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, con la cooperación del Espíritu Santo, diste la vida al mundo por tu muerte. Líbrame por tu sagrado cuerpo y sangre de todas mis iniquidades y de todos los demás males. Entonces, antes de comulgar, el bien pide que por su sagrado cuerpo y sangre nos libre de todos mis iniquidades y todos los demás males, y haz que cumpla siempre tus mandamientos. Oración de petición, que me libere males futuros y que me ayude a cumplir sus mandamientos, y no permitas que jamás me aparte de ti, quien siendo Dios vives y reñas con el mismo Dios Padre y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces afirma aquí que nuestro Señor es Dios. Y tercera oración, la comunión de tu cuerpo, Señor Jesucristo, que yo indigno me atrevo a recibir ahora, no se me convierta en motivo de juicio y condenación, sino que por tu misericordia me sirva de protección para alma y para cuerpo, y de medicina saludable. Maravilloso, que no se convierta en motivo de juicio y condenación. Ahora, hay condenación en palabra del Espíritu Santo mediante San Pablo. 1 Corintios, capítulo ¿qué? 11, 27. El que come el cuerpo del Señor indignamente, bebe sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso los que pretenden dar la comunión a cualquiera sin problema, ya no tienen fe. Entonces perdieron la fe. Asesinan a la gente. Alguien hizo un dibujo, aquí en la confesión, aquí en la comunión, larga fila de comunión, nadie en la confesión. La confesión es necesaria por todo pecado mortal, ¿sí?
Y después de esto, ¿qué pasa? El sacerdote va a comulgar al cuerpo de Cristo y a la sangre de Cristo. Y entre cada una hay una oración también. Hay una oración entre la comunión del sacerdote, el cuerpo y sangre de Cristo, que dice: recibiré el pan celestial, invocaré el nombre del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, pobre morada, más de una sola palabra y mi alma se salvará. Mi alma me salvará. Después, el cuerpo de nuestro Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Después toma el cáliz, ¿con qué corresponderé yo al Señor por todo aquel que me ha dado? Tomaré el cáliz de salvación, invocaré al Señor con cánticos de alabanza y me pondré a salvo de mis enemigos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Y después comulga. Y después hay el confiteor de los fieles, yo pecador otra vez. Esto fue eliminado, pero lo hemos guardado. Esto fue eliminado, pero lo hemos guardado porque de veras es bonito. Esto, cuidado, como dije, es por los pecados veniales, no es por el pecado mortal. Y después del confiteor de los fieles, Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdonad vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Amén. El Señor Todopoderoso Misericordioso nos conceda la absolución y perdón de nuestros pecados. Amén. He aquí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Domine, no son dignos. Señor, no soy digno que entres bajo mi morada, más de una sola palabra, y mi alma se salvará. Mi alma se salvará. Y se repite 3 veces. Esta 3 veces repetición, ¿sí? Después da la comunión. Y cuando da la comunión, hace una oración, fíjese. Cada vez que da la comunión a alguien, el sacerdote dice esta oración: Corpus Domini nostri Jesu Christi, usiat animam tuam, in vitam aeternam. Amén. Que el cuerpo de nuestro Jesucristo guarde tu alma por la vida eterna. Amén. Entonces, cada vez dice esta oración para cada persona. Por eso no es necesario que el fiel conteste amén. No, porque el sacerdote hace una oración para el fiel. Que el cuerpo de nuestro Jesucristo, hace una cruz de hecho, que el cuerpo de Jesucristo guarde tu alma por la vida eterna. Amén. Él mismo hace la oración por el fiel, ¿sí? Y después de dar la comunión a los fieles, todavía hace varias oraciones. Hace varias oraciones. Entonces estamos por terminar donde estoy. Después de la comunión, damos gracias al Señor con las últimas oraciones. Entonces, después de la comunión todavía hay un párrafo del tema del día que él reza. Se voltea Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, y después hace la oración de poscomunión. Otra oración muy hermosa de la poscomunión que se hace. Y después, yo también brulé una etapa, pero antes de esta oración hay purificación del cáliz. Purificación del cáliz y del dedo del sacerdote. Entonces, ¿qué dice? Cuando va a purificar el cáliz con vino y después vino y agua, dice: lo que hemos recibido, Señor, con la boca, acónjanoslo con alma pura, y este don temporal se convierta para nosotros en remedio sempiterno, remedio de eternidad. Después, cuando toma el agua limpiando el cáliz, dice: tu cuerpo, Señor, que he comido, y tu sangre que he bebido, se adhieran, se pegan a mis entrañas, haz que ni mancha de pecado quede ya en mí, después de haber sido alimentado con un tan santo y tan puro sacramento. Hace esta oración en el momento de limpiar el cáliz, y después se voltea Dominus vobiscum, es decir, la paz del Señor, la gracia del Señor esté con vosotros, con tu espíritu, y va a hacer la última oración según el tema de muy hermosas. Son breves, pero muy hermosas estas oraciones, que es acción de gracias, y después va a dar la bendición. Y antes de dar la bendición, hace otra oración que dice:
Séate agradable, Trinidad Santa, el homenaje de mi ministerio, y ten a bien aceptar el sacrificio que yo, indigno, acabo de ofrecer en presencia de tu majestad, y haz que a mí y a todos aquellos por quienes lo he ofrecido, nos granjee el perdón, no sea de utilidad, por efecto de tu misericordia, Señor, amén, y después da la bendición. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus, ahí dicen amén. Ahí termina la Santa Misa. Y en Rito Antigua todavía tenemos el último capítulo, último evangelio, que es el capítulo de San Juan, donde se lee que Cristo es Dios encarnado, y después, por inspiración de Cristo, el Papa León XIII, finales del siglo XIX, compuso dos oraciones de exorcismo para proteger la iglesia contra los demonios, la iglesia a sus hijos. Y otro papa puso las tres salves, tres Aves Marías para Rusia, que estaba bajo yugo comunista. Yo pienso que esas oraciones hoy tienen toda su actualidad y son necesarias, no son necesarias. Estas oraciones se hacen en la misa de la semana, en la misa de, ¿cómo se llama? La misa rezada, no en la cantada. En la cantada es otra regla, pero se hacen. Y finalmente termino mi catecismo, dijimos, después de la comunión damos gracias al Señor, dijimos, con las últimas oraciones, y recibimos el fin, la bendición de la Santísima Trinidad, con la cual tornaremos luego a nuestras ocupaciones diarias, más resueltos a cumplirlas según la voluntad de Dios, a la que nos hemos ofrecido juntamente con Jesús. Última pregunta de esta lección: ¿cuál es el mejor método de asistir a misa? Bueno, es muy recomendable el método litúrgico, seguir la misa, ¿sí? Como les dije, cuidado, lo que cuenta es la presencia, que usted sepa que está delante de la cruz de Cristo, el Calvario, ¿sí? Al inicio puede seguir a sus oraciones con el sacerdote de contestar, después del credo puedes cerrar tu libro, fíjate en el altar y pensar que estás delante de la cruz de Cristo con la Virgen de la Magdalena, de San Juan, y rezando y ofreciendo a nuestro Señor y pidiendo todo lo que necesitas. No es necesario que se haga todas las oraciones que hace el sacerdote, ya estoy perdido, ¿dónde está?, etcétera, etcétera. No. Seguir, saber de qué se trata. Y para que sepan un poco más, yo les aconsejo leer este resumen del libro de Martín de Ocochem. El libro original es este, pero ya no hay. El resumen es este, o al menos la crema está en este. Ténganlo todos esto, léanlo, medítenlo, ayudará mucho. Y también bajen de internet el libro del padre de San Mauricio de Puerto Leonardo de Puerto Mauricio, Tesoro Escondido. Vale la pena, el tesoro escondido. Bien. Entonces aquí dice, el mejor método es método litúrgico, con la cual, siguiendo las oraciones que el sacerdote recita, procuramos penetrar su significado para imbuirnos así mejor de lo que sobre el altar se está efectuando. Conviene advertir que más que de la integridad material de la recitación, hay que tener cuidado de captar bien el significado, sobre todo de las oraciones que acompañan el rito principal de la consagración y de los sufrimientos de la víctima y del ofrecimiento de la víctima, al paso que todo lo restante debe servirnos para asociarnos plenamente a este ofrecimiento. Entonces, seguir el método litúrgico está bien. Sin embargo, el método litúrgico no es el único válido. Es siempre lícito asistir a la Santa Misa, uniéndonos a los ofrecimientos del divino sacrificio, bien de un modo exclusivamente interior, bien recitando otras oraciones vocales que, sin ser litúrgicas, atraigan la atención sobre las distintas partes de la misa y nos unan al desarrollo del rito sagrado. Por ejemplo, usted, no sé, está rezando el rosario, misterios dolorosos, Cristo crucificado, estás ahí, Señor, gracias te doy, usted murió en la cruz a mí, hace presente el mismo sacrificio aquí, uniendo su corazón a lo que pasa ahí. Entonces rezar, meditar, ¿no?
No es necesario que usted conteste o haga todo lo que hace el sacerdote. Cualquier método que nos haga conscientes de lo que se está realizando sobre el altar y por el que participamos en el santo sacrificio de la misa es lícito, recomendable. Si por el contrario no produjese en nosotros esa actitud necesaria, habría que sustituirlo por uno mejor. Entonces, estar consciente de lo que pasa sobre el altar. Queridos hermanos, el más grande tesoro, dijimos, que Cristo nos dejó es la misa. ¿Por qué? Porque la misa es a la vez sacrificio y sacramento. Sacrificio hace presente el mismo sacrificio de la cruz con la misma eficacia en nuestro provecho. El sacramento alimenta nuestro cuerpo, nuestra alma, con la divina hostia. Y la divina hostia que recibimos no es un pedazo de pan, realmente es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo que recibimos. Por lo tanto, recibirla con respeto. Con respeto, porque se hace la genuflexión, porque se hace de rodilla, porque en la boca, no es por capricho. Les decía, como yo doy testimonio, tengo 25 años de ordenados sacerdotes, prácticamente en la mayor parte de las misas en las cuales doy la comunión, siempre hay pedazos, hay, partículas de hostias que caen sobre la patena. Y si la iglesia la puso en la patena, no es por capricho. Y los que quieran quitar la patena, ¿qué quieren? ¿Creen o no creen? Como cada gotita de agua es agua, cada partícula de hostia es Cristo. ¿Qué hacemos? Y no es necesario dar la comunión mojando la hostia con el vino consagrado. ¿Por qué? Porque Cristo está todo entero, en todo. La hostia que decimos es Cristo glorioso resucitado, unido al Padre y al Hijo Espíritu Santo. Por eso cuando pregunta a un niño de primera comunión, ¿qué es la hostia consagrada? Es Dios, y es verdad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, los que pretendan ir a buscar el Espíritu Santo y hacer sus cositas de origen protestante, caramba, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está. La divinidad es inseparable entre las tres personas divinas. Entonces, Lutero había dicho, por desgracia, destruyan la misa y destruyan la iglesia. Han tocado en la misa en unas partes, en unos sectores de la iglesia, ustedes saben cuáles problemas hay. Bien, es gravísimo esto. Y como la gente ya no sabe que la misa tiene que inventar aplausos, gritos, guitarras, hacer payaso, bailar. Sí, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes la cabeza? ¿Qué pasa? No saben. Por eso hace falta leer los libros que explican la Santa Misa y atenernos a lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Y finalmente, no olvidemos, la misa es un cuádruple sacrificio. Sacrificio de adoración, sacrificio de propiciación o expiación de nuestros pecados, sacrificio de acción de gracias, damos gracias al Señor, y sacrificio de petición, de oración. Dichosos si somos, conscientes de esto, y si valorizamos la Santa Misa. Bien, que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Magnificat anima mea Dominum. Et exsultat